Ahí está grabando, sí. No, Hola, hola, ¿qué tal? Siempre tengan en cuenta que hasta que yo no salga en cámara no va a salir sonido, ¿tá? Cuando yo oficialmente salga por cámara, ahí se tiene que empezar a escuchar. Sí me van a ver que a veces estoy preparando cosas en la pantalla, pero, pero mientras yo no aparezca en cámara, no estamos dando clase oficialmente, digamos. Así que si me ven que estoy hablando con cámara, ahí sí. Si no me escuchan, por favor avísenme porque por ahí tengo que corregir algo. Así que bueno. Más que nada eso. Bueno, buenas tardes. Muy bien. Estamos muy cerca. Hola, ¿qué tal? Estamos muy cerca de ya pronto, probablemente la próxima o a más tardar la otra. Pero supongo que la próxima puede ser también. Ya nos metamos con PPO. PO, perdón, no PPO. em, que es la programación orientada a objetos. Y ahí vamos a ver un paradigma diferente, ¿bien? No sé si mejor o peor, diferente. ¿Por qué digo no sé si mejor y peor? Porque la programación secuencial o con funciones, o sea, funcional, tiene un sentido y la PO tiene otro sentido. O sea que para lo que cada uno o a lo que cada uno se dedica está bien, pero bueno, ahora vamos a ver un poco también a qué nos referimos. Bueno, bien. Pero hoy vamos a ver algo sobre librerías estándar. Vamos a explicar un poco qué es eso. Vamos a ver tres librerías fundamentalmente. La Random, la Mat y la Daytime, que son tres librerías, digamos, no son las únicas, pero quizás son de las más utilizadas en diferentes contextos. Y, y vamos a ver un poco cómo, más que nada, cómo encontrarlas, cómo estudiarlas y además utilizar alguna que otra. Así que, bueno, vamos a... perdón, empleo, vamos a ver persistencia. No, En PO, lo que... después fíjense en el temario, fíjense en el temario, ahí va a estar más o menos lo que vamos a desarrollar. Sí, ok. no, lo que no está, no suele estar en el temario no lo solemos desarrollar. Pero bueno, después me voy a fijar a ver qué es lo que nos toca. Bueno, porque más a veces van cambiando los temas a lo largo del paso del tiempo. Así que después me voy a fijar. Bueno, y sé que hubo algunas modificaciones en el último, así que bueno, después voy a ver cuáles hicieron en ese aspecto. Bueno, acá. Ok. Em, Biblioteca estándar de Python. Muy bien. Acá estamos. Bueno, hasta ahora no usamos ningún, para ninguno de los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora, no usamos nada que nos responda a la sintaxis que nos provee Python. Bien. O sea que estuvimos utilizando básicamente algunos conjuntos de opciones que están en funciones incorporadas dentro del lenguaje, que al igual que Java, Python también trae un montón de bibliotecas y un montón de este, librerías y funciones que se pueden utilizar y que son muy útiles obviamente en diferentes aspectos. Normalmente cuando queremos programar por ahí algo más, más externo, más específico,
generalmente recurrimos a módulos, a veces hechos por terceros, a veces hechos por nosotros mismos. Después vamos a ver un poco ese concepto de módulo en algún momento, pero básicamente a lo que nos referimos es que print, rango, len, son todos instrucciones que vienen de ciertas funciones que estaba preguntando por alguna, el otro día en el grupo estaba preguntando por alguna que corra en el navegador. Que corra en el navegador, ¿a qué nos referimos concretamente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que se muestre como JavaScript. Ajá, parte gráfica, en librerías de parte gráfica. Bueno, después voy a ver la pregunta en el grupo y por ahí haga alguna sugerencia. Está bien. Bueno, sí, hay muchas librerías gráficas que pueden llegar incluso eh, a generar, digamos, algunas vistas en un navegador, alguna ventana o alguna cuestión así. Está bien, después me voy a fijar. Eh, la más conocida para hacer ventanas gráficas es TK Inter, pero por ahí en web hay alguna que está un poco más interesante. Hay algunas que están más interesantes, digo, perdón. Pero bueno, pues me voy a fijar. Bueno, entonces, tanto prim, bueno, rango, len, son todas partes de funciones básicas que están dentro de lo que sería las bibliotecas estándar de Python. Y básicamente el hecho de que estén incorporados en el lenguaje no quiere decir que estén automáticamente disponibles. Hay algunas que sí, porque de hecho nosotros no usamos hasta ahora ningún comando de tipo import, porque hay algunas que son, digamos, por defecto, pero hay otras que si bien están incorporadas en el lenguaje, las tenemos que llamar. Entonces, la forma de llamar normalmente a un módulo o a una biblioteca es con el comando import. Entonces, hoy un poco vamos a ver eso, fundamentalmente em, con tres principales que son, como habíamos dicho, random, mat y datetime. Entonces, por ejemplo, una cosa que van a notar es que a partir de estos envíos de ahora, ya directamente voy a incluir, o ya está incluido, tema de ejercicio con respuesta, con autorrespuesta, como para que ustedes puedan corregirse. Con lo cual, no voy o sea, dijimos que a medida que avanzaba el tiempo, no los íbamos a mandar todo por separado, es decir, primero los ejercicios, después la respuesta. Ahora va a estar todo integrado en las mismas guías en la mayoría de los casos, así que después después fíjense que debería estar ahí. Bueno, vamos a esto. Eso acá. Bueno, esto podría estar separado porque es otra cuestión. Esto está molestando acá. Ahí está. Y esto es parte de esto. A ver, este está más retrasado. No, entonces no es parte. Es este. Ahí está. Sí, este print es parte de eso sí. Bueno, primeramente,
Para importar un módulo de la biblioteca estándar de Python, vamos a utilizar una palabra clave que es import. Y obviamente eso va a estar seguido del nombre del módulo que tenemos que importar. En este caso, import random. Lo que va a pasar cuando nosotros no hagamos eso es que nos va a tirar un error. Nos va a decir algo como import error, como que no hay un módulo llamado de tal forma, si es que lo invocamos mal, o no, o que no invocamos directamente el módulo en el caso de que exista. Por ejemplo, acá no está definido, por ejemplo. Buenas tardes. Entonces, eso es básicamente porque randit, que es esta función que está acá, no es básicamente una función integrada de Python, sino que si bien está en la biblioteca estándar hay que llamarla. O sea, si bien está dentro del lenguaje hay que llamarla, pero no está integrada como normalmente nosotros venimos trabajando hasta ahora, que simplemente con levantar el lenguaje ya existe. Hay como bibliotecas que son internas, que no necesitamos llamarlas, y hay otras que tienen que venir del mismo lenguaje, pero las tenemos que llamar. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense qué pasaría si yo hago esto. Run. Ya acá me da un error, así que es medio previsible lo que va a pasar. ¿Ven? No hay un módulo, o sea, no hay un módulo encontrado con ese nombre. Y si directamente no pongo el import, directamente me dice que random no está definido porque está necesitando que yo utilice para poder usar esto random.runInt, que esté esto incorporado. Antes no nos preocupaba eso porque eh, lo teníamos incorporado apenas levantábamos Python. Ahí, bueno, ahí vuelve la normalidad. Bueno, básicamente tenemos dos, dos variables. Tenemos random.runInt. Ahora vamos a desmenuzar un poco eso desde el 1 al 6. Bueno, es más o menos intuitivo esto. O sea, si la variable se llama dado 1 y la otra se llama dado 2, y seguramente lo que está después del igual es evidentemente una función que random permite, que es la de poder generar algún número aleatorio del 1 al 6, entero en lo posible, por lo que se ve ahí. Eso es lo que uno deduciría si no sabría nada de esto. Y no está muy alejado de lo que hace realmente, así que es más o menos eso. Así que por eso digo que muchas veces, y especialmente para los que hablan inglés, suele ser bastante intuitivo el lenguaje. Bueno, print. Obviamente la leyenda primer dado, coma, y el valor de la variable. Recuerden que el print también se puede utilizar para imprimir no solamente cadena de caracteres, sino también a continuación valores de variable. En este caso, lo que esté almacenado en dado 1. Luego tenemos segundo dado, dado 2. Y después se suma los valores de 1 y 2. Y dice que si suma es igual a 7, ganó. Y si no, perdió. Em, Eso es un poco lo que tiene que hacer. Dos valores randómicos, dos valores aleatorios, que pueden ser obviamente o uno u otro. Eso es indistinto, o sea, siempre va a ser aleatorio. Puede ser cualquiera dentro del 1 al 6 y se va a sumar. Bien. Bueno, a ver. Hacer una limpieza acá. La función random, teniendo en cuenta que lo que hace es generar valores aleatorios, se utiliza mucho más de lo que la gente piensa. Pues bueno, azar hay por todos lados.
Obviamente esta es una manera simple de utilizarlo, pero hay infinidad de situaciones en donde este tipo de cosas se usa. Bueno, a ver, entonces, ya vimos los dos errores que esto puede provocar. Así que ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Bien. Primer dado 1, segundo dado 6, ganó. En esto no me gana. Si fuera así de fácil, podría sacar los números del 15 ahí también. Bueno, entonces, ahí, tac, 2-2, bueno, ahí ya perdí. Esto es como, yo les explico, esto es como el bingo de verdad, que siempre la primera semana cuando recién inaugura, ganan todos y después, bueno, la triste realidad. Bueno, no, porque no se hace eso, ojo. No, 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 no digan esas cosas. Bueno, entonces, ven, esto funciona así, generando valores aleatorios que puede ser cualquiera del 1 al 6 y bueno, y si suman 7 ganamos, si no, no. A ver, acá, perdió porque generó 10, 4, 2, bien, ahí está. Ahí ganó porque generó 4 y 3. Lo que sí no sé, lo que sí no sé, eso sería una cuestión de investigar. ¿Cómo es el tema de las probabilidades con esta librería? Es decir, por ejemplo, en un juego tan simple como este, ¿qué posibilidades hay de que yo vuelva a sacar 7? Bueno, en fin. Sí, depende de alguna, debe depender obviamente de alguna cuestión, pero bueno. Esto es un programita simple. Sí, supongo yo que será cebo aleatoria, así que bueno. Pero bueno. Bueno, no es quizás lo relevante en esta historia, pero más o menos vean lo que hace y demás. Bueno, fíjense acá. Acá nos plantea que podemos desarrollar un programa que cargue una lista con 10 enteros. Ya acá estamos hablando de lista. No nos olvidemos que la lista es un tipo de valor, por lo tanto, o un tipo de variable, mejor dicho. Por lo tanto, lo podemos usar también con este tipo de funciones. Y dice cargar los valores aleatorios con números enteros comprendidos entre 0 y 1000. Perfecto. Mostrar la lista en pantalla y luego mezclar los elementos de la lista y volver a mostrar. Bueno, ok. Existe una instrucción dentro de Random que hace eso. Ahora lo vamos a ver. O sea, no es que estamos pidiendo nada descabellado. Bueno, de hecho es el shuffle, obviamente. Bueno, acá siempre se copia como se le antoja. A ver, sí, esto va para adelante. Esto también. Oh, no, esto ahí, esto para adelante. Esto también. Por esto va ahí. El return también va más o menos dentro del for. O sea, a la altura, perdón. No, no hay problema. Estamos viendo bibliotecas estándar, estamos viendo random fundamentalmente. Estábamos viendo recién algunos ejemplos. Bueno, def está dentro de este, no de nada. Print va adelante y Por algún motivo no te copió el definir imprimir. El def imprim lista. Fíjate que no está. ah, sí, sí. Return list. Porque está por acá. Sí, está a continuación en el return. Sí, hizo cualquier cosa. Ahora. Sí, gracias por avisar, igual por supuesto, como siempre. Claro, es este de acá.
Encima lo pegó a continuación, cualquier cosa. Bueno, ahí está. Bueno, def lista, print lista, def mezclar, mezclar lista. Este random shuffle es el que hace la mezcla. Ok. Bloque principal. Bueno, este bloque principal podría estar separado. Ahora vamos a separar bien todo. Bien, el bloque principal obviamente es donde yo invoco todas las variables. Este no necesita, digamos, espacios, así que, bueno, ahí vamos. Desmezclar. Pienso que ahí ahora está. Return lista, creo que está todo. Bueno, podríamos separar este random y esta otra también podríamos separarla ahí. Y después tenemos la de cargar y la de imprimir. También la podríamos mezclar, la podríamos separar. Cosa que nos quede bien clarito. Si bien esto no es obligatorio, porque de hecho funcionaría igual, es una buena práctica siempre separar las funciones para encontrarlas después rápido. Ok, bueno. En realidad son números del 0 al 1000, pero sí, se podría llegar a usar incluso para barajar cartas, sí. Em, También hay una, sí, pero lo haría muy rápido usando el ident y no es la idea al principio. Después sí, obviamente cuando ya todos más o menos estén familiarizados con todo, directamente meto alguna cuestión que ya me lo formatee rápido. La idea es que ustedes vean dónde estoy separando, por qué, bueno, en fin. Que tengan por lo menos el código, aunque sea unos minutos en pantalla. Si no, es tac, 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 y se me perdieron todos en el camino. Ok. O sea, siempre no me voy a cansar de repetir lo mismo al principio. Esto al principio no es una carrera de velocidad, es una carrera donde hay que incorporar conceptos a un ritmo lo más útil posible. Así que por eso, después sí, como cuando los programas sean más largos, cuando ustedes tengan más o menos varios conceptos ya recontrasabidos, después sí vamos a ir más rápido y bueno, vamos a cargar un montón de código, digamos, a otra velocidad. Pero bueno, a ver. Tenemos por un lado una función para cargar con una lista. em, en donde evidentemente esto va a dar 10 vueltas por el tema del rango, y en esas 10 vueltas se va a agregar valores que van del 0 al 1000. Recuerden, lista append para agregar a la lista que está vacía. Y esos números que se van a, o sea, esa lista se va a cargar a partir de números aleatorios generados por random int con números que van del 0 al 1000. Bueno, eso me va a dar una lista que obviamente va a ser retornada y que va a ser impresa en la función posterior. Luego viene mezclar. Random shuffle, lista. Bien. El shuffle es una mezcla también, o sea, es una mezcla de valores, en este caso, de valores generados con anterioridad. O sea que hay em, una función dentro de, o una instrucción dentro de random para poder hacer eso que nos pide la consigna. Después esto es el bloque principal, lista a cargar, o sea, lista igual a lo que haya quedado en cargar. La lista generada aleatoriamente es el print que viene después. Bueno, se imprime lista y se muestra la mezcla, la misma lista luego de mezclar y se imprime. Bien. O sea, tenemos básicamente dos salidas, que en este caso van a ser la lista generada aleatoriamente y la lista luego de mezclar. Después, bueno, tenemos la ejecución o el llamado a las distintas funciones con las instrucciones que ven ahí. Bueno, a ver, acá en teoría no hay ningún input.
En teoría nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, nosotros establecemos las condiciones para que el programa se ejecute y se va a ejecutar sobre la base de random. Bueno, y acá está. 572, 669, 17, 545, 81, 327, 12, 549, 890 y 543. Bueno, los mismos números luego fueron mezclados. Que también obviamente es aleatorio porque la mezcla no responde en principio a ningún patrón en particular, por lo menos no para ser mostrada al principio. O sea, la mezcla también es aleatoria, por decirlo de alguna manera. Que bueno, en realidad puede que sea pseudo aleatoria, pero interesante para un juego esto, pero bueno, entonces, eso es lo que hace, eso es lo que hace, eh, sí, eso es lo que hace básicamente random, teniendo en cuenta, digamos, que lo podemos usar para crear listas y además para mezclarlas. Muy bien, bueno. Acá dice, y esto es importante hacer algunas acotaciones, que no hay ningún problema de llamar a las funciones de un módulo dentro de una función propia, siempre que indiquemos el import respectivo. O sea, mientras yo haya puesto un import previo, o sea, al principio, después yo puedo crear funciones llamando a este random gracias a que lo importé en el principio del programa. O sea, no hay historia con eso. ¿Por qué se aclara? Porque en otros programas es como que es más complicado. Bien. Después, el módulo random, que bueno, cuenta con otra función llamada shuffle, que se la pasamos como parámetro. Digamos, en este caso, el shuffle tiene como parámetro una lista y nos va a devolver elementos mezclados. Bien. Obviamente esto desde ya para juegos de naipes o algún otro juego, obviamente que esto podría llegar a servir. Y luego obviamente el bloque principal que llama a las diferentes funciones y nos imprime de alguna manera lo que le pedimos. En este caso que son las listas generadas aleatoriamente y luego la mezcla de esa lista. Muy bien. Atención. Hay un link interesante, no vamos a obviamente a meternos con todas las que hay, pero siempre que uno tenga curiosidad de ver muchas veces qué es lo que hay y para qué sirve, tenemos una documentación oficial que habla de estos módulos. Por ejemplo, en este caso, nos podemos meter a ver, por ejemplo. Este sería el link para saber de random, ¿bien? Pero en general es docpython.org, generalmente versión 3, obviamente, y library es, o sea, las bibliotecas estándar. Y en este caso random.html sería la de random específicamente. Acá tiene una serie de idiomas, también está en español, así que también podemos ver un poco, eh, averiguar para qué se usa, bueno, cuáles son las funciones que tiene, qué se puede hacer básicamente con random. Bien. A veces esto es interesante en algunos casos en donde muchas veces, por algún motivo, no nos funciona una biblioteca y eso muchas veces es porque quizás no existe en la versión de Python que tenemos, por ahí existe en una posterior.
Entonces eso también está bueno para averiguarlo desde acá, si es que ese es el caso, ¿no? Y bueno, y obviamente también hay ejemplos, en fin. Bueno, y después tenemos también el índice general, que como verán tiene, este es el índice general del library, es más, vamos a cambiar el idioma, es más, fíjense que acá tenemos todas las versiones de Python, por lo menos las que tienen cambios en cuanto a este tema, pero son las principales, prácticamente son, sí, prácticamente están todas. Em, Incluso la 2.6 y la 2.7, que son las únicas sobrevivientes, en algunas distribuciones se pueden llegar a encontrar, o por lo menos descargar y instalar, no en las más conocidas, que ya no les interesa incorporar porque perdió soporte hace mucho tiempo. Es decir, Debian, por ejemplo, no le interesa incorporar 2.6, 2.7 porque no tiene soporte y eso podría ser un problema de seguridad en muchos casos. Entonces, em, tiene, bueno, todas las versiones 3 y aparentemente 3.13.7, que es la última, es, vamos a decir, estable. Y después hay otras que, la 3.14 y la 3.15, que están en desarrollo y algunas también se pueden conseguir como una especie de paquete muy actualizado, pero no son las consideradas estables dentro de este esquema. Pero bueno, si por algún motivo estoy buscando algo y mi versión no coincide, ojo que también a veces es interesante que busquen las bibliotecas de acuerdo con la versión de Python que tengan, porque pueden incorporar, por ahí existía, pero por ahí con algún conjunto de instrucciones que no están en versiones más nuevas o que están obviamente ligeramente modificadas. Entonces también verifiquen eso. Bueno, y acá tienen, obviamente, toda una serie de, este, acá. Bueno, Daytime, que es la que vamos a ver en un ratito. Bueno, Number, Mat, que es la que vamos a ver también ahora. Eh, bueno, Pickle, Ztali, bueno, básicamente pueden encontrar info de algunas para el que le gusta curiosidad este tipo de cosas, porque a veces es útil. Bueno, esos son los enlaces. Con el tiempo nosotros iremos viendo parte de eso, pero más que nada para el que le gusta investigar puede empezar por ahí, que es un índice bastante útil. Ok, bueno, a ver. Ah, estos son los problemas propuestos. Estos son ejercicios, ¿eh? Estos no los vamos a tocar, después ustedes los hacen, ya vienen con las respuestas, ¿bien? Así que eh, no tiene sentido hacer trampa, o sea, es un control para ustedes, básicamente. Bueno, importar algunas funcionalidades, ahora que me acuerdo, pueden usar JavaScript con Python. Sí, igual después me voy a fijar a ver qué es lo que están buscando y vamos a ver qué se puede hacer. Em, bueno, entonces, importar algunas funcionalidades de un módulo de bibliotecas estándar de Python. Nosotros levantamos en el ejemplo anterior toda la biblioteca, es decir, todo el random. Y de hecho dijimos, bueno, eh, todo el módulo completo random, pusimos import random y lo levantamos. Lo cual eso significa que yo puedo de alguna manera todas las funcionalidades de ese módulo tenerlas a disposición, las puedo acceder de alguna manera.
Pero hay otra sintaxis que me permite tomar solo una parte. Y eso es porque, bueno, muchas veces hay módulos que son gigantescos, no todos son simples y no siempre conviene traerse todo. A veces sí, pero suele ser pesado y por ahí no es necesario para el programa que estoy haciendo. Em, de hecho, en el ejemplo que nosotros vimos antes, no este en particular que tiene Shuffle, pero en el ejemplo anterior, en realidad nosotros necesitábamos runInt. No necesitábamos otra cosa. Bien. Entonces, si yo hubiera querido solo acceder a la función runInt dentro del módulo random, em, yo puedo escribir algo como esto: from random import runInt. Esta sintaxis muchas veces se usa para módulos como el tkinter, que son módulos de ventanas, para crear programas gráficos, que son enormes. O sea, la cantidad de funciones que tiene es bastante importante. Y por eso muchas veces cuando se crean programas con tkinter o con cualquier otra librería gráfica, eh, normalmente no se invoca todo, se invoca lo que necesito para ese programa. Bueno, esto básicamente es decirle a Python del módulo random, solamente necesito importar runInt. Bueno, ok. Em, bien. Obviamente esto también se aplica a la utilización de runInt dentro de nuestros propios módulos. Em, y a ver acá, bien. Y esto por si necesitamos más de una funcionalidad. Entonces, from random, import runInt y shuffle, como en el ejemplo del último programa que hicimos. Ahí necesitábamos solamente estos dos, no todo el módulo completo, entonces podemos llamarlo también así. Bueno, en esto no influye tanto porque no es tan complejo el módulo random. El módulo random no tiene tantas funciones, pero sí el que vamos a ver a continuación. Y acá sí es como que es medio imperativo seleccionar algunas cuestiones. Por ejemplo, el módulo que vamos a plantear ahora se llama map. Generalmente, el módulo map es una biblioteca estándar de Python para hacer algunas operaciones, a veces matemáticas, no tan simples como las que venimos haciendo hasta ahora. Entonces, generalmente cuando necesito hacer alguna operación un poco más compleja, generalmente llamamos al módulo mat. Bueno, de hecho acá hay un link para acceder al módulo. Bien. Y como verán, ya es como toda una guía en sí misma. O sea, tiene bastantes cuestiones a las cuales ingresar y de ahí sacar otras instrucciones más. O sea, esto es básicamente desde ya para trigonometría, para, bueno, logaritmo, bueno, en fin, todas malas palabras. Entonces, bueno, salvo para el que le guste la matemática, obviamente. Pero convengamos que más de uno, cuando pasó por el secundario a los 15 años, lo que menos tenía ganas de aprender era la trigonometría. Pero bueno. Em, a ver acá. Ahí está. Bueno, ven, acá tienen instrucciones. Bueno, en fin. Ya se ve muy compleja. Se ve con varias instrucciones a su vez dentro. Entonces, generalmente no se importa toda la biblioteca, sino que se importa muchas veces lo que necesitamos. Bien, supongamos. em,
que necesite cargar, digamos, un valor entero por teclado y que nos calcule la raíz cuadrada. Y a su vez, el valor elevado al cubo. Bien. O sea, primero la raíz cuadrada y luego ese valor elevado al cubo. Entonces, básicamente, termina ahí, sí. Esto no tiene espacios. Fíjense que ahí dice from mat, o sea, que vamos a traer algo de la biblioteca mat y vamos a importar específicamente de mat solamente sqrt y pau. Esas son las dos instrucciones que nos vamos a traer de ahí. Em, entonces acá, bueno, nos pide que ingresemos un valor entero. Luego va a calcular, obviamente, el cuadrado. Y luego el cubo acá. Entonces, en realidad, sí, la raíz cuadrada el primero y el elevado al cubo el segundo. Eso obviamente, raíz cuadrada lo hacemos con esta función y el exponencial lo hacemos con el segundo. Bueno, y después imprimimos la raíz cuadrada y obviamente es el valor que quedó cargado en R1 y el cubo es el valor que quedó cargado en R2. Muy bien, sí. Verónica, sí, Verónica, dígame. Musa Ruiz, Hola, ¿cómo está? ¿qué Profe, una tal? pregunta. Al Sí. aplicar la librería a partir de ahora, como se ve ahí cuando invoca a Poe en el caso del cubo, la raíz cuadrada la tengo, pero en el caso de Poe, cuando estuvimos viendo cómo hacer las exponenciaciones, usábamos el asterisco. Ahora en la aplicación de la librería se le pasa por parámetro las veces que nosotros queremos que eleve la exponenciación. Es esa manera ahora. Ah, La sí, sí, sintaxis. sí, sí. Gracias a Matt se puede usar así. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Sí, sí, sí. De hecho es más práctico, sí, sí, sí. Bueno, no de nada. Bueno, ok. Vamos a hacer un clear. Bueno, ingreso un valor entero. 9. La raíz cuadrada es 3,0 y el cubo es 729. Bueno. Obviamente ambos derivan de valor, por supuesto. Un detalle. MAT trabaja con flotantes, así que siempre los resultados ustedes los van a ver, por más que ingresen valores enteros en pantalla, los resultados finales siempre van a ser en flotante. Cosa que es conveniente teniendo en cuenta que la gran mayoría de las operaciones que maneja no son valores exactos en su resultado final. Y de hecho muchas veces, como son operaciones que requieren un valor bastante exacto, en muchos casos, es esencial en muchas operaciones eso, con más razón. Bueno, ok. Entonces, SQRT para obtener la raíz cuadrada y POU para elevar a una cierta potencia, obviamente el número que nosotros le indiquemos, y por eso utilizamos la sintaxis que utilizamos. Bien, atención, porque acá vamos a darle una vuelta de rosca más. Algo que se puede hacer, que el lenguaje lo permite, de hecho muchos otros lenguajes también, es definir un nombre distinto
para una funcionalidad que importamos de otro módulo. Algo que en la mayoría se llama alias. La mayoría de los lenguajes y en la mayoría eh, de las instrucciones que normalmente vienen por terminar en algunos sistemas. Entonces, por ejemplo, a ver, esto es una función que muchas veces se agradece porque, o esta es una particularidad que muchas veces se agradece porque eso hace más legible, eso hace más fácil después de manejar muchas veces este tipo de módulos dentro de nuestros programas. Entonces, por ejemplo, atención. Esto se usa mucho con TK Inter porque hay nombres que muchas veces no son muy intuitivos para el idioma español, entonces se complica. Y aparte son nombres muy parecidos entre sí. Mucha gente lo que hace es justamente cambiarlos para que sea después mucho más fácil y más dinámico poder utilizarlos. Pero a ver, por ejemplo, acá, DMAT, import, sqrt as raíz. Algo así como que a partir de ahora sqrt lo vamos a llamar raíz y POW lo vamos a llamar elevar. Bien. Una vez que nosotros hacemos una importación con un alias, a partir de ese momento, en lugar de utilizar las instrucciones como veníamos utilizándolas hasta acá, ya puede usar los alias. Bien. Entonces, valor, lo mismo, en eso no cambia. Ahora podemos usar raíz. Ahora voy a hacer un detalle. Y podemos usar elevar. Se supone que esto va a ser, eh, esto va a dar exactamente los mismos resultados que vimos antes. Bien, vamos a ahí. Vamos a ingresar el mismo entero y efectivamente exactamente los mismos resultados. No cambió absolutamente nada. Lo único que cambió es que yo ahora puedo usar, digamos, eh, mis alias en lugar de tener que usar esto. Pero ¿qué pasaría si yo hiciera esto? No. Fíjense en detalle, o sea, miremos cómo estaba nuestro código antes. Antes poner sqrt estaba correcto y POW estaba correcto. Pero ahora resulta que sqrt es un error y, bueno, y POW va a hacer lo mismo, lo que pasa que, bueno, todavía hay que resolver el primero. Por eso POW no me lo señala como error todavía. Pero bueno, pero ya nos damos cuenta que es un error. Sí, no están importados. Esa es la realidad. Una vez que yo le pongo un alias, es porque ese es el nombre de lo que importo para Python. Y por ende no los va a reconocer si no los llamo por el alias. Bien, así que tengan en cuenta ese detalle. O importan con alias o no importan con alias, pero eso es posible, pero pongan los nombres que le pusieron al importar si es que van a utilizar esos alias. O si es que básicamente definieron algún alias. Bien. Es como haber definido una variable que después no llamarla de otra manera más adelante. Esto es lo mismo. Así que tengan en cuenta ese detalle. Bueno, se puede usar alias también y eso facilita un poco la lectura a veces del código.
especialmente en algunos módulos donde los nombres que tienen algunas de las instrucciones que nosotros podemos llegar a importar no ayudan mucho, la verdad. Son bastante difíciles de acordarse. Entonces, muchas veces esto facilita ese tipo de cosas. Bueno, ok. Entonces, ¿podemos definir un alias por una funcionalidad? Sí. Y luego de que esa funcionalidad es definida, em, tenemos que obviamente después aplicarlo con el nombre del alias y no con el nombre básicamente que tiene originalmente en el módulo que traemos. Bien. Bueno, acá hay cuando dice problema propuesto es un ejercicio. Acá simplemente voy a decir una sola cosa. Em, Dice calcular el factorial de un número ingresado por teclado. No todos pasamos por la escuela técnica, no todos sabemos por ahí lo que es un factorial. Se supone que lo tienen que ver en todos los, eh, digamos, en todos los tipos de secundarios que hay, pero a veces no pasa. Pero por las dudas, ahí abajo explica lo que es un factorial. Em, Y, por ejemplo, dice que, por ejemplo, el factorial de 4 es 24 porque es la multiplicación de 4 por 3 por 2 por 1. Porque básicamente un factorial es la multiplicación de un determinado número natural por todos los números naturales que le anteceden, excluyendo al cero. Eso es un factorial, o sea, es el número multiplicado por todos los que en secuencia vienen hacia atrás sacando al cero de la ecuación. Y por eso, bueno, ahí plantea un ejercicio usando MAT para calcular un factorial. Pero bueno, eso después fíjense. Em, sí, ahí igual lo explica, sí, por las dudas. Una consulta, luego cada módulo, ¿va a existir alguna instancia de evaluación para acreditar los conocimientos adquiridos? Sí, pero no en este curso. O sea, en la medida en que vayan terminando los cursos, cuando ustedes se sientan en condiciones de rendir, piden a administración fecha para rendir, ellos les habilitan el examen desde la plataforma y pueden, o sea, no recuerdo si es por cada módulo o al final de los tres, pero eso después consúltenlo con ellos. Pero sí hay una evaluación y básicamente no la hacemos en el transcurso del curso, sino que una vez eh, que se termina, ustedes pueden pedir fecha cuando se sientan capacitados para rendir. No hay apuro en cuanto a eso porque la fecha es libre. La evaluación eres tú mismo. No tan así, pero sí tiene mucha flexibilidad en cuanto a decidir fechas y ese tipo de cosas. Pero después sí, obviamente se enfrentan a una plataforma que los evalúa, por supuesto. Así que bueno, después si quieren más adelante tocamos más detalles, pero no vamos a tener una evaluación dentro de la cursada. Normalmente eso es fuera. No suele el mismo profesor que les dicta el curso evaluarlos, o sea, eso lo evalúa la plataforma muchas veces. Así que bueno, eh, es un poco una medida que para mí es acertada, ¿bien? Que alguien, digamos, más neutral, como una máquina, los evalúe. Me parece que es mucho más conveniente. Bueno, ya vimos random, ya vimos mat. Por supuesto que mat tiene muchas otras operaciones, pero es un poco para una muestra para mostrar qué es lo que puede llegar a ser. Y más que nada la excusa de usar estas bibliotecas estándar tenía que ver con, no de nada, tenía que ver con que ustedes también entiendan que se puede importar partes, se puede importar completos, se puede importar con alias, bueno, en fin.
em, es porque eso después lo van a aplicar en un montón de otros módulos que muchas veces se utilizan. Bien, date time. En realidad, date time es uno em, de los módulos que maneja lo que serían las fechas y los tiempos en Python. Em, Básicamente es la clase que manipula fechas y horas. La clase. Este es un término que nos va a tocar ver pronto. Y cuando digo pronto, digo más o menos el jueves. Em, Acostúmbrense escuchen este término ahora si nunca lo escucharon, porque después lo van a ver bastante, que es la palabra clase. Clase y objeto, en realidad. Bueno, entonces la clase para manipular fechas y horas. Time, obviamente, una función que se relaciona con el tiempo. También tenemos calendar para el calendario. Time delta, que lo que hace es establecer diferencias entre fechas y tiempos. Cuando yo quiero calcular, por ejemplo, el transcurso del tiempo entre una fecha y otra, generalmente se suele usar time delta. Bueno, TZ info. Bien. Este es si bien pertenece a Python, es algo que van a encontrar mucho en algunos comandos, fundamentalmente de la terminal de Bash en Linux, para poder manipular de alguna manera los usos horarios. Es decir, para poner, digamos, un uso horario dentro del sistema. Bueno, eso es porque tzinfo es parte de una clase dentro de datetime, o datetime, mejor dicho. Bueno, y bueno, esto ya más o menos lo vimos, pero bueno, para ir definiendo un poco qué es lo que hace cada una, date solo maneja fechas, time maneja tiempo, o sea, horas, minutos, segundos, datetime maneja fecha y hora combinadas. Time delta hace una diferencia entre dos fechas y tiempo, eso es lo que fundamentalmente hace datetime, y tzinfo es una clase para las zonas horarias. Muy bien. Dentro de lo que son los recursos que tienen que ver con las fechas, generalmente hay dos formatos que se repiten en la mayoría de los programas. Nosotros fundamentalmente vamos a ver el primero, pero normalmente también existe el segundo, y este segundo es clave para algo. Lo voy a explicar. Em, la ISO 8601 es el formato que todos conocemos, o sea, de años, meses y días, y de horas, minutos, segundos. Ese formato normalmente es el que nosotros utilizaríamos en la mayoría de los programas. Pero hay un formato también que es el Timestamp Unix y que se lo usa mucho para controlar el tiempo, fundamentalmente en los archivos. Cuando nosotros nos muestra información como, por ejemplo, cuándo fue modificado un archivo, cuándo fue creado, bueno, en fin. Ese es un formato que mide segundos a través de un formato numérico. Se convierte números en segundos. Y arranca desde el 1 de enero de 1970. Pero paradójicamente, esta manera de medir el tiempo es lo que va a traer el problema a los sistemas de 32 bits. Se sostiene que después del 2030, los equipos de Unix que sean de 32 bits ya su contador se va a terminar y va a volver al 1 de enero de 1970.
Algo parecido a lo que quiso decirse con respecto al I2K, pero bueno, esto es un problema un poco más grave, más difícil de resolver porque es a nivel hardware en muchos casos, o a nivel BIOS si se quiere. Sí, sí, el I2K fue algo parecido. Así que acá este es como una problemática similar, pero en Unix. Bueno, no hay una voluntad de corregirlo, no es tan sencillo, no hay una voluntad tampoco de hacerlo, porque la idea es que se extingan los sistemas de 32 bits, no que sigan perdurando a lo largo del tiempo. Así que bueno, se supone que cuando ya no sean más operativos, o muchas de sus funciones no funcionen de la misma manera después del 2030, nadie lo va a corregir, así que bueno, veremos qué pasa con eso. Pero sí los sistemas de 64 que tienen un sistema mucho más largo y que pueden estar mucho más tiempo. Igual creo que ya para 64 bits cambiaron un poco algunas reglas de juego con respecto a esto. Bien, pero nosotros vamos a usar fundamentalmente el sistema ISO 8601. Bueno, por ejemplo, obviamente no seguimos, ese programa le falta algo, le falta todo lo demás, solamente hicimos una importación, pero ahora lo completamos. Pero fíjense, from daytime e importamos algunas clases como daytime, daytime, time delta. Eh, y también estamos importando time como time módulo y también estamos importando calendar. Eso para que vean un poco en cada uno de los casos cómo se van trayendo o las formas de que podemos llegar a traer muchos de los elementos que están ahí. Con esto lo podríamos hacer así, tal cual. Bien. Estos son algunos ejemplos que más que un programa, en realidad la idea es que ustedes vean qué salida devuelve cada cosa, cada instrucción. Em, por ejemplo, fecha actual, day to day. Bueno, en cada caso hay un print con una leyenda, o sea, con un string y con el valor que acumuló en este caso o que almacenó la variable que está invocando. Daytime actual ahora es igual a daytime now. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Recuerden que daytime también nos tiene que, o sea, más allá de la fecha, nos tiene que dar el tiempo, nos tiene que dar la hora. Y después, para combinarlos, a ver acá que dice, bueno, fecha de actual, ahora, eso viene de lo anterior, crear fecha específica, date 2024-1-15, print fecha específica y create datetime específico, datetime, bueno, la fecha y una hora. Bien, ahora vamos a ver qué hacen esos últimos. Ok, fecha actual, 16/9/2025, fecha y hora actual. Ven, esto datetime los combina. 17, 17:10, sí, es correcto. Em,
fecha específica, bueno, esto obviamente devuelve la fecha que nosotros le indiquemos. Esto es para que no lo genere en base al reloj de tiempo o en base a la BIOS o en base a cualquier otra forma que tenga para un servidor de tiempo, lo que fuere, para encontrar la fecha de hoy, sino para establecer nosotros una fecha. Bueno, esto es una fecha antigua, pero bueno, es para que se vea el ejemplo. Y el data en específico, lo mismo, es para que nosotros generemos en un programa una fecha específica eh, con hora, bueno, minutos, segundos que nosotros determinemos. No determinado, digamos, por alguna otra función. Bueno, esto en definitiva es lo que hace un poco estas librerías de datetime. Ahora vamos a ver si hay acá. Esto quizás no es lo más interesante que hace, porque bueno, estos son como, vamos a decir, sentencias completas o salidas completas. Muchas veces se lo usa en realidad como forma de extracción. Sin más allá del resultado que da, muchas veces hay instrucciones que extraen de alguna manera ciertos componentes de esos resultados. Entonces, por ejemplo, si yo tomara, bueno, acá fíjense que todo bien, pero hay una definición que tenemos que hacer previa que no está en este bloque, pero estaba en el bloque anterior, que hay que volver a poner. Esto en realidad no lo tendría que haber borrado, así que ahora lo voy a volver a colocar. Este lo voy a dejar más o menos fijo. Ahí está. Bueno, entonces tenemos hoy igual datetime.now. Y fíjense que el hoy, la variable que nosotros estamos manejando, si utilizamos concretamente em, muchas de las instrucciones que devienen de datetime, nosotros podemos aislar ese dato general, el dato que vimos antes completo, que anda por acá abajo, el de la fecha y la hora. Nosotros podemos decir que solo queremos el año o que solo queremos el mes, ¿ven? Agregando hoy.month.day.hour. La hora, minuto, segundo, microsegundo, porque este número final que ven acá, si alguno se lo preguntó, son los microsegundos. Más de uno dirá, ¿para qué yo necesitaría eso? No, ustedes quizás no, pero hay en ciertos programas, casi que diríamos de carácter más científico, quizás sí. Día de la semana, obviamente, acá tenemos un detalle. Bien, dice, hoy.weekday, y acá nos dice que 0 es lunes, 6 es domingo. Ahora vamos a ver cómo juega un poco esto. Y después, día del año es hoy, time, será tupla, punto, tm, year. Ahora vamos a ver cómo juega todo un poco esto. Bueno, con esto extraemos ciertos datos de la salida general que me pone daytime, que con el now, recuerden que me muestra la hora y la fecha actuales. Bueno, ahí está. Obviamente nosotros no tenemos que agregar absolutamente nada. Bien. Año 2025, mes 9, día 16, hora 17, minuto 15, segundo 9, microsegundo 76.686, día de la semana 1, porque recuerden que el 0 es el lunes, o sea que hoy es martes, por lo tanto es 1, y el 6 es el domingo. Una forma de medición medio rara, pero bueno, esa es la que utiliza. Y el día del año 259. ¿Ah?
¿Quién diría? Bueno, pasó tiempo. Entonces, eso es toda la info que extrae, que bueno, para ciertos programas esto puede ser bastante útil. Para otros por ahí no pasa de ser un dato estadístico. Es buena práctica utilizar alguna función del time is time y combinarlo con random para generar IDs únicos. Y hay gente que lo hace así, ¿eh? Ojo. Sí, puede ser una práctica interesante. Ahí, a ver ahí. No sería peligroso. No sé si la palabra es decir, no sé, o sea, hay otros métodos mucho más interesantes, pero no sé si peligroso es la palabra, pero algunos lo usan. Mm, no te creas que es tan fácil, pero sí, existiría quizás la posibilidad, pero a lo sumo te daría un error o algo así, pero no es tan fácil eso, ¿eh? Que se generen IDs iguales. Bueno, ahí. Em, o sea, el problema con random, o sea, acá el problema de la ecuación es random generalmente. ¿Puede repetir muchas veces algún valor? Sí, lo puede repetir. No es algo habitual si vos le das un rango muy grande, pero sí, como pasar podría pasar. Buenas tardes, sí, una consulta. Eso me estoy complicando yo solo, pero es lo mismo. ¿O hay relación el import datetime de T alloy datetime now? Este, el import datetime, sí. Como, sí. Como de T, ajá. No recuerdo si. Time module es este. Pero datetime no sé si está puesto así. Ah, hoy igual datetime now. A ver, lo vamos a revisar. Tengan en cuenta un detalle. Estos son los módulos datetime, time, calendar, time delta, PITZ. Y las clases se llaman prácticamente igual, datetime, datetime, TZ, TZI. A ver lo que vos me consultás. De T específico. Sí, pero en realidad es de T específico, en realidad. No, 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 no es que lo llamamos. Sí, hoy daytime now es una llamada a una función. Sí. Y viene de acá. O sea, si bien daytime es un módulo principal, tiene como una subinstrucción que se llama también daytime. Sí. Que plantea específicamente el tema de la fecha y el tiempo actual. O sea, acá un poco estaba la fecha actual, date today, daytime actual, daytime.now, eso da la fecha y la hora actual. Y bueno, después los específicos que ya los vimos después. Pero eso es de T específico y tenemos daytime que ponemos, o sea, o lo generamos con el now o el today, o lo generamos nosotros mismos poniendo cada una de las instrucciones que queremos que estén en una salida. Bueno, a ver. ¿En qué estábamos? Extrayendo componentes. Bien. Atención.
Operaciones con fechas, o sea, time delta. Em, Hoy Daytime Now es una llamada a función, sí. Es y eso te va a dar como salida la fecha y la hora de hoy. A ver acá, time delta. Hoy igual daytime.now, sumar días, futuro hoy más time delta day 7 en 7 días y futuro. Y restar hoy menos time delta hour 24 hace 24 horas pasado. Y bueno, esto lo vamos a copiar, así combinamos todo. Eso para que vean que es bastante bueno. Partiendo de Daytime Now, que me va a dar una salida, yo puedo hacer diferentes operaciones o sea, aritméticas con eso. Hoy más usando time delta y la cantidad de días en 7 días me va a mostrar algo acá. Restar horas, hoy menos time delta 24 y acá ponemos hace 24 horas. Bueno, hoy más time delta 2 días, 3 horas 30 minutos, en 2 días, 3 horas 30 minutos y lo que haya almacenado complejo. Ahora vamos a ver qué almacena. Podemos establecer una diferencia entre fechas, diferencia igual futuro menos pasado, diferencia en días y diferencia con segundos. Bien, ok. Bueno, fíjense, como esto es Daytime Now, me dice, en 7 días, 23 del 9, o sea, el 23 de septiembre de 2025 a las 17:23:06, obviamente porque calculó la hora de ese momento. Hace 24 horas, el 15 del 9, obviamente con el horario, en 2 días, 3 horas 30 minutos también, 18 del 9:25, diferencia de 8 días y días de diferencia 8. Bien. Segundo de diferencia, bueno, ahí me da los segundos de diferencia. Estas combinaciones, o sea, quizás de todas las eh, funciones que trae esto, de las instrucciones que trae esto, el Daytime Now, em, la de Time Delta es quizás de las más importantes y más relevantes de todas, porque hace cálculos muy concretos que tienen que ver con diferencias de tiempo que se utilizan en bastantes programas. ¿Tá? Así que bueno, esta es un poco lo que puede llegar a ser. Bueno, esto también es algo interesante. A ver. Bueno, eh, hoy punto. STR que viene de string format time sería, y me plantea algo acá con años, meses, días, hora, minuto, segundo. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Pero acá el tema es que estamos usando algo que se llama string format time. Solo fecha, solo hora, solo mes, solo día, o mejor dicho, solo fecha, solo hora, nombre mes, nombre día, porque ya tiene otras letras esto. Formato personalizado, hoy es, y le podemos poner
algún tipo de dato que viene de acá, obviamente, pero lo ponemos con la leyenda OIS. O sea, estamos agregando algo propio. Y después tenemos Extreme a Daytime, lo que normalmente se llama parseo, parsing o similares, cadena de fecha, y tenemos el daytime parseado, que es con la utilización de otra función llamada string parse time. Ahora vamos a ver qué hace cada una de estas cosas. Y bueno, y después finalmente un print con el daytime parseado y el valor que haya recogido la variable anterior. Cuando decimos parseado es cuando hacemos conversiones de formatos, ¿bien? O en este caso estamos haciendo conversiones de cadena de textos a tiempo, formato tiempo. Bien, ok. Lo voy a llevar más arriba. Ahí va. Formato completo: 25, 9, 16, 7, 27, 06. Acá obviamente lo que nosotros hacemos es manipular la forma en que se va a mostrar la info, no la que me da el programa por defecto, que incluso hasta me pone los microsegundos. O sea, yo acá lo que hago es determinar yo qué es lo que quiero que se muestre. Solo fecha. Fíjense que solo fecha dice día, mes, año, o sea, 16 del 9 del 25 con formato de barras, no de guiones. O sea que yo puedo de alguna manera cambiar también la forma en que se muestra la fecha por una forma más clásica. Solo hora, lo mismo, 17 2 puntos 27 06. Nombre de mes, bueno, obviamente esto toma la data de lo que le brinda la librería, por lo tanto, generalmente está en inglés. September y después martes. Formato personalizado, hoy es martes 16 de septiembre de 2025. Y fíjense, yo tomo la cadena de fecha, que en este caso es el dato que viene de daytime strm time, y la cadena de fecha que se obtiene de los pasos anteriores, lo traslado, a ver dónde es que está, acá. Esta es la cadena de fecha, 24, 01, 15, 14, 30, y eso lo parseo, es decir, lo convierto de string. Fíjense que esto está con comillas, o sea que esto no es una cadena de fecha ni se va a comportar como tal, sino que es una cadena de caracteres, es un string común y corriente porque encima está entre comillas, y parsearlo significa que lo voy a convertir a un formato de fechas. O sea, si bien esto y esto parecen lo mismo, si yo veo rápido digo, pero es lo mismo, es el 15 de enero del 2024 a las 2:30 de la tarde. No, son más distintos de lo que parecen, o sea, o de lo que se imaginan. En un caso, yo puedo utilizar ciertas operaciones que tienen que ver con cadena de caracteres, y en el otro caso es un formato de fecha común y corriente, que en realidad es una variante de lo que podría ser un formato numérico. Entonces, no son lo mismo, y si necesito convertir una cosa a otra por algún motivo, lo puedo hacer con una función como esa. Que muchas veces esto en realidad lo puedo hacer de otras formas, pero se puedo traer una variable almacenada, puedo traer esa fecha y esa hora de algún lado, pero generalmente si mi intención es utilizar esto como un texto, estará entre comillas; si mi intención es usarlo como fecha, tendré también este otro formato. O sea, básicamente también
me funciona, me puede llegar a servir para hacer este denominado parseo, que es la conversión de un tipo a otro. Que eso, si bien hoy estamos viendo algo que por ahí es más simple, en otro tipo de cuestiones es muy importante poder aplicarlo. Bueno, a ver. Esto es el timestamp en Unix. Esto después lo vamos a tocar más detenidamente. Vamos ahora a la comparación. Porque la P viene de parsing, básicamente. Y el otro viene de format. O sea, la F de un caso viene de format. La P del otro viene de parsing. Uno es un formato, el otro es una conversión. Ya tengo que hacerlo desde acá. Ahí. Bien. Em, fecha 1, fecha 2. Ok. Si la fecha 1 es menor a la fecha 2, o sea, imprimir esto si se cumple con esto. Esto es un texto, básicamente, y esto sería, digamos, la utilización de la operación en sí misma entre dos variables. Am, bueno, fecha 1 igual, fecha 2 no es igual. Bien. Estos son los prints que con ciertas condiciones comparan ambos datos. En este caso tienen 5 días de diferencia. Ahora vamos a poner por ahí directamente a 2025. Ahí está. Bueno, comparar con fecha actual. Por eso lo puse a 2025 para que lo compare con hoy. Hoy, Daytime Now. Bueno, print. Fecha 1 es pasado, si es menor a hoy. Y fecha 2 es futuro, si es mayor a hoy. Bien. Esto para que vean un poco que prácticamente yo puedo aplicar cualquier tipo de operación utilizando este tipo de funciones, que en definitiva lo que hacen en cierta forma es permitir que se traten a las fechas como formatos numéricos convencionales. A ver. Ahí está. Bueno. Fíjense la comparativa, true, false, 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 true. Y después ante la pregunta, fecha 1 es pasado, dice sí. Fecha 2 es futuro, dice no o falso. Fecha 2, ¿qué era? 20 de enero, 25. No sé si esto está bien, ¿eh? A ver. Tiene que ser fecha 2, tiene que ser menor a Tendrías hoy. que, tendrías que ponerle 26 en todo caso, porque está preguntando si es del futuro. Ah, tenés razón. Cierto. Me he olvidado de esa lógica. Bien, ahora sí. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces, sí, 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 tienen razón. Porque las dos fechas las voy a puesto con el mismo año. Bueno, entonces, la fecha 20 de enero del 26 si es futuro, la fecha 15 de enero del 25 si es pasado, porque estamos en septiembre. Perfecto, bueno, fíjense que acá, como no estamos utilizando ningún tipo de acción ante la condición, simplemente lo que estamos haciendo es verificando condiciones. Por eso aparece verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Porque en realidad esto es lo que hace una condición cuando nosotros la ponemos en juego, para que después un if diga, por ejemplo, si algo es verdadero o algo es falso y actuar en consecuencia. En realidad las condiciones por sí mismas hacen esta comprobación.
Después con el if lo que le damos como posibilidad a un programa es que se pueda generar a partir de ese verdadero o falso algún tipo de acción posterior. Por ejemplo, un print, por ejemplo, una salida cualquiera, o ir a otra condición, depende. Entonces, esto ya de por sí lo hacen las condiciones que ustedes ven acá. Bueno, y a su vez, lo que hace las dos preguntas finales es comparar las condiciones con este dato que no lo pusimos nosotros y que lo genera el DateTimeOut, que es ni más ni menos que la fecha de hoy. O sea, almacenar en en esa variable llamada hoy la fecha de hoy. Bueno, esto es un poco lo que hace DateTime. Bien. Después, tema de usos horarios, utiliza algo llamado PITZ, que no es una librería de Python, atención, no es una librería estándar, sino que hay que traerla de afuera, es una librería externa, y normalmente para traer librerías externas, nosotros usamos algo llamado pip. Pip básicamente es una especie de manejador de paquetes, librerías para Python. Y normalmente siempre se necesita en ciertos programas que utilizaron muchas veces bibliotecas que no están dentro de las que consideraríamos estándar o dentro del lenguaje. Entonces, pero normalmente sí hay repositorios donde están y pip hace un poco eso. Pip es como el apt de Python, es decir, es como el gestor de paquetes de Python. Así que una de las primeras cosas que uno tendría que hacer es traer esta librería desde su repositorio y luego importar para poder trabajar con ella. Creo que, a ver, bien. A ver, esto es pip install PyTZ. No me acuerdo si lo tenía instalado, ahora lo voy a comprobar. Acá normalmente usen pip 3 porque pip era el que se utilizaba en Python 2. Y a menos que tengan un enlace simbólico creado en sus sistemas que diga que Python es Python 3, normalmente no lo va a tomar bien. O sea, si ustedes ponen, por ejemplo, Python guión versión, normalmente lo que pasaba en forma clásica era que les daba algún tipo de versión de Python 2, no de Python 3. Eso lo reemplazó Python 3 precisamente, pero en algunas distribuciones hacen esos enlaces de por sí. Yo solo tengo instalado Python 3 y no me da problemas usar solo pip sin más, porque está enlazado, porque tiene un enlace simbólico creado por tu partición, por tu distribución, perdón, o por lo que estés usando. Te crea un enlace simbólico para que pip sea igual a pip 3 y para que Python sea igual a Python 3. Y gran parte de eso es porque no tenés instalado Python 2 precisamente. Sí, eso lo hace por defecto, sí, 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 sí. No módulo instalado pip. Ah, no tengo el módulo pip 3. Bueno, habrá que ponerlo. Pero no acá. Ah, bueno, a ver. Ujú. Pip installer. Bueno, vamos a ver si necesito. Ah, no, pero está instalado. Entonces, a ver si tengo pip y no pip 3.
Sí, tengo pip y no pip3. Bueno, defaulting is, because normal sign, errores, sí. Requerimientos, ya lo tengo puesto, perfecto. PIDS in USR Lead Python 3 Lead Package 2022.1. Perfecto. Bueno, en mi caso, como tengo instalado esto, que es una extensión de Visual Studio, que es pip installer, no necesito poner Python 3, pip3, sino pip solo. A lo que me refería era esto. Sí, esto es todo por defecto igual. Em, por ejemplo, si yo cuando hago algo como esto, Python version, me da alguna salida, en este caso no, es porque no tengo un enlace a el enlace simbólico llamado Python, alguna versión de Python en particular. Generalmente eso por defecto lo hace un paquete que se llama Python is Python 3. Por lo general, en otras distribuciones lo que suele ser más común es que yo tenga que poner Python 3 version y me diga que tengo 3.10.12. O en su defecto, cuando no tengo enlazado ese, y ahora voy a explicar por qué a veces prefieren no hacerlo. Si yo pongo Python 2, ven, no me aparece nada y me dice que lo instale. Si yo pongo, por ejemplo, Python 2.7, tampoco me dice nada y me dice que lo instale. Bueno, eso es porque no tengo instalado Python 2. ¿Qué es lo que hacen algunos sistemas? Crean un enlace simbólico automáticamente, especialmente si tienen instalado esto, Python is Python 3, para cuando yo ponga Python version me dé una versión del 3, o sea, me dé esta salida. ¿Por qué algunos prefieren no hacerlo? Básicamente porque decir que Python es una versión determinada de Python, o sea, el enlace Python, la instrucción Python a secas, em, suele ser una instrucción que está presente en muchos scripts antiguos que usaban Python 2. Entonces muchas veces no se hace este enlace con Python 3 para evitar conflictos, ¿bien? Pero muchos otros que ya descartaron totalmente incluso Python 2 hasta de sus repositorios no tienen ningún problema en hacer el enlace. De hecho, se van a dar cuenta que existe porque está en USR bin Python y normalmente no es un ejecutable real, sino que es un enlace hacia otra forma de Python que puede ser Python 3 generalmente. Bueno, y otra cosa pasa también con el pip. Si tienen pip a secas es porque se hizo un enlace simbólico para que en lugar de a Python 2 apunte a Python 3. Y si no, lo que muchas veces suelen hacer algunas distribuciones es que directamente les sugieren que usen pip3, que es el que está normalmente vinculado a Python 3. Bueno, pero acá aparentemente en Visual Studio Code es pip, porque está instalado desde un plugin que hace ya el trabajo de que no necesitemos poner pip3. Y ya nos dice que lo tenemos básicamente. Entonces deberíamos poder ejecutar esta aplicación que vamos a poner ahora. Y con esto nos vamos por hoy. Bueno, aparentemente no me dio errores. Ok, bueno, salvo este, a ver. No se ha podido resolver del origen. Eh, a ver, ¿en qué quedamos entonces? A ver, acá. No. Entonces sí hay que llamarla. Bueno, después lo llamaremos. Después voy a integrarla. Pero bueno, este es un ejemplo como para que vean que esta librería no está dentro de... Ah, pero también tiene un datetime, momento. Eso también habría que agregarlo. A ver. No es solamente... A ver, dt...
Time zone, date, sí. No es solamente eso, sino que también necesita lo primero. Igual me está señalando un tema con esta, no con las otras todavía. Ok. Bueno, igual eso no está todavía instalado, así que bueno. Bueno, esto nos viene bien para un detalle. Acá ya me está diciendo que no encuentra un módulo llamado PyTZ. Eso es porque tenemos que traer PyTZ de algún lado, si de algún repositorio. Los que usan Linux pueden bajarse muchas veces estas librerías para Python desde los repositorios de Linux, o en su defecto lo bajan con pip, que es básicamente un buscador de librerías para Python dentro de los repositorios que utiliza Python normalmente para estos fines. Así que bueno, la próxima vamos a traer esa librería y vamos a ejecutar eso y un par de cositas que nos faltó de Daytime. Y vamos a empezar ya con programación orientada a objetos, por lo menos la primera parte teórica que hay que saber para después aplicar este concepto en programas. Así que bueno, como siempre, muchas gracias. Nos veremos el jueves. Buena semana para todos. Y Hasta bueno, luego. fíjense que tienen que estar las guías nuevas y después, bueno, fíjense que hay algunos ejercicios ahí. Así que bueno. Hasta el jueves, gente. Nos vemos.